Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo tutorial de la cual vamos a hacer un recorte de cabello totalmente perfecto. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Miren, en la parte de acá yo tengo la imagen incorporada dentro de mi Adobe Photoshop. Ahora, yo también tengo aquí, miren, este lado de acá, colocar elemento incrustado, tengo un fondo y a la vez está la imagen. Estas dos cositas importantes te lo voy a dejar en la cajita de comentarios, ¿ok? Ahora, lo primero que tengo que hacer aquí es duplicar, porque recuerda, no voy a trabajar dentro de una imagen que es el original. Lo duplico con control J, esto oculto, y aquí voy a crear una nueva capa. Al crear una nueva capa, aquí tendría que cambiarle de color. Nos dirigimos a herramienta bote de pintura, cambiamos el color a un celeste pastel y le damos check. ¿Ok? Listo. Ya lo tenemos. Ahora nos vamos a dirigir a herramienta borrador de fondos. En herramienta borrador de fondos quiero tener algo muy en cuenta. Recuerden aquí, tienen que tener activado muestra una vez y si tienes en contiguo, trata de poner en no contiguo y una tolerancia de 50. Ahora, siempre tienes que tener en cuenta esto. Jugar con los atajos. Tienes que tener presionado Alt y anticlip y vamos a bordear toda esta parte de acá. Nos metemos al zoom un poquito aquí y ahí está. Herramienta borrador de fondos y empezamos a borrar. Seleccionamos la capa y ahí está. Miren, detalle a detalle. ¿Ok? Detalle a detalle vamos a ir eliminando. Tranquilamente y con paciencia, muchachos. ¿Ok? Nos dirigimos a la parte de arriba. Recuerden que su dureza debe estar en 0. En particular yo lo trabajo en 0, muchachos. Para que no se pierda esos detalles. Ahí está. ¿Ven? De manera sencilla estoy haciendo un borde por todo el cabello. Ahí está. Listo. Acá voy a minimizar. Y ahí lo tengo. ¿Ok? Apenas tengo seleccionado todo el cabello. El otro más sencillo, que imagino todos ya saben, vamos a elegir herramienta varita mágica. Le voy a dar un clic y suprimir. Y de manera rápida ya tengo esto. Ahora vamos a pulir un poco más la imagen. Herramienta borrador de acá. Para eliminar esta parte de aquí. Le voy a dar opacidad 100. Y ya está. Ahora, algo muy importante. Hasta ahí, a simple vista, ya tenemos un corte perfecto. Ahora, yo quiero pulir ciertos detalles. Voy a seleccionar teniendo presionado control. Y me va a seleccionar todo el personaje. Máscara de capa. Clip. Y ha eliminado ciertos detalles. Ahora, voy a eliminar con control. Y miren, aquí va a haber ciertos detalles de las cuales quiero eliminar. Por ejemplo, esto. Herramienta borrador normal. Y trato de eliminarlo. Así. De manera tranquila. Ahí está. Trato por acá también de eliminar esas imperfecciones. Recuerda, si no te está eliminando mucho, es porque tu flujo, perdón, tu opacidad está mucho menor que 100. ¿Ok? Hay que eliminar estos detalles. Ahí está. Ahí está. Y listo. Luego tengo presionado Alt y le voy a dar un clic igual. Ahora, quiero recuperar, miren, estos detalles de los cabellos. Voy a dirigir. Recuerda, si acá está en blanco, acá tendría que estar en negro y herramienta pincel. Voy a minimizar y voy a pasar voy a pasar lentamente. Ahí está, con color blanco. Miren esos detalles que estoy recuperando. Ahí está, ¿ven? Esos detalles es lo que yo deseo recuperar. Ahí está. Tranquilamente. Ahí está. Nos vamos a este lado. Ahí está. Recuerden trabajar con la herramienta pincel con 0 durezas para recuperar todos estos detalles.
aunque no crean esos detalles, es que le va a dar más vida a tu diseño, ¿ok? Eso ya va a depender de ti. Pueden ser detalles mínimos, pero muy llamativos, como el cabello en la parte de acá o esto. Ahí está. ¿Ok? Listo. Si te pasaste aquí, simplemente inviertes y eliminas este lado. Nada más, ¿ok? Listo. Apenas tengamos eso, muchachos, ya estamos por concluir. Es un video totalmente corto. Igual, no te olvides suscribirte. Ahora, vamos a colocar el fondo. Esto pongo hacia aquí. Control T. Y tenemos un fondo totalmente llamativo. Miren, ya está. Sin fondo, con un fondo de color y todo llamativo. Ahora, en lo particular, yo les recomiendo darle más vida a esto. Control U y subir la saturación. Ahí está. Y le vas a dar OK. Y ya está, amigos. ¿Ok? Espero que te haya gustado este súper tutorial. Y nada, no te olvides dejar un súper comentario, dejar tu like y suscribirte. ¡Nos vemos!